Ramos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mauro? Bueno, soy antropóloga, hice mis estudios de antropología en la Universidad de Buenos Aires y ya avanzada como estudiante tuve la oportunidad y la inquietud de viajar a la Patagonia. Y viajé, el primer trabajo de campo, decimos los antropólogos, ¿no? Cuando uno va a estar un tiempo con un grupo de personas. Era lo que te iba a preguntar, el Claro. cuadro por el que viajaste, si era un viaje personal, como de Fue vacaciones una o inquietud ya personal, pero viendo la posibilidad de que fuera el tema al que me iba a dedicar. con ojos de antropóloga viajaste. Con ojos de antropóloga, sí. Y parte de esa motivación tiene que ver con el hecho de que socialicé mi educación primaria, mi secundario, en un barrio popular de la capital federal, en Buenos Aires. Y haciendo apoyo escolar, allá decimos en las villas miserias, ¿no? Los barrios más pobres de la capital, ya tenía una inquietud social por entender algunas desigualdades, poder explicar, dar cuenta, ¿no? De esos procesos. Pero no conocía tanto a los pueblos indígenas. Pero yo fui estudiante de la década de los 90, entonces en la universidad era un momento en que los pueblos indígenas eran un tema. Empezaban a ser un tema central en la antropología. Venían a hablar a Buenos Aires, contaban sus problemas, sus conflictos. Entonces, como decía, tuve la oportunidad de viajar a Patagonia, en viaje de trabajo de campo. Y llegué a una comunidad, la comunidad llamada Colonia Cuyame, y en una comunidad muy grande, y fue la comunidad en la que me formé. De hecho, nunca dejé de ir a esa comunidad desde hace 25 años. Hoy en día son amigos, los considero algunos de ellos como parientes, nos hablamos por teléfono y nos queremos mucho. Pero con ellos aprendí a ser antropóloga, de hecho, ¿no? Porque gran parte de las cosas que fui haciendo de mi carrera empiezan en Cuyame. Una de las cosas que más hicieron hacia a mi manera de ser antropóloga, a la manera en que entendí la antropología, fue particularmente comprender que las agendas de investigación no podían salir meramente de la universidad, que las preguntas, los temas a reflexionar, a problematizar, a investigar, tenían que ser construidos en articulación con la gente con la que uno trabaja. Claro, pero esto ya de entrada implica entender y asumir cuál es el rol de la antropología en tanto que disciplina. Sí. Que para muchas personas quizá no está tan definido o hay nociones que sean un poco erróneas. Quizá la antropología está como más ligada en cierto imaginario o en cierto grupo de personas en el cual hasta me puedo incluir al estudio del pasado, al estudio de lo que ya pasó, al estudio de la evolución humana, pero con una distancia demasiado grande, con una visión de perspectiva demasiado grande como para poder decir, bueno, se puede aplicar, se puede trabajar la antropología en el día a día, en la realidad actual de la comunidad. Lo que pasa es que la antropología tiene como también distintas ramas, es una disciplina muy diversa. Está la antropología arqueológica, la antropología física, la antropología que estudia evolución humana. Yo hice antropología sociocultural. Claro. Entonces no hay manera, decimos que lo que hacemos es historiar el presente, ¿no? Claro. Es una particularidad que uno trabaja en el día a día, en la cotidianidad, en lo pequeño. Una de las cosas fascinantes de la antropología es que uno trata de entender la humanidad, el mundo entero, los grandes temas como el Estado y la desigualdad, etc., a partir de trabajos en profundidad con grupos pequeños, en lo cotidiano, ¿no? Ver cómo encarna todo eso en un grupo específico. Y pensando en esto que decía, ¿no? Del hecho de haber ido a Cuyame y haber conocido esta comunidad mapuche, una de las cosas que a mí me llamaba la atención, porque yo fui con mis temas, mis preguntas desde la universidad, tuve la suerte de tener excelentes profesores en la universidad pública de la Universidad de Buenos Aires y fui con buenas preguntas.
o sea, entender los conflictos de estas comunidades con el Estado, ver cómo se habían impuesto ciertas ideologías, cómo se había llevado a cabo el despojo, los conflictos, las injusticias. Esas eran mis preguntas. Pero lo que comprendí, es ahí donde fue como virando la manera de entender esas mismas preguntas, es que la política y la organización y la experiencia de ser juntos en las comunidades mapuches era mucho más compleja y mucho más profunda. Acompañando a los ancianos que sentían que tenían el corazón afligido porque no volvían a levantar ceremonia o porque tenían un sueño que los estaba atormentando y necesitaban poder compartirlo con otros. Al entender esas dinámicas, uno entiende también los sentidos de la política de un modo completamente diferente a como uno entiende la política desde los partidos más de izquierda o de las ideologías de izquierda u otras ideologías. Eso en principio me llamó mucho la atención y me di cuenta que tenía que conocer muchas más cosas sobre ese proceso, ¿no? Y el otro aspecto que fue así como para mí también muy importante fue que teníamos una historia muy monolítica sobre cómo habían sido los procesos, incluso las historias más progresistas, ¿no? Las historias más revisadas, quedaban como simplificadas. Lo que también me llama la atención es lo poco que sabíamos de cómo habían sido los procesos. Los procesos de lo que veníamos contando, ¿no? Desde las campañas militares, la formación de los grupos, los regresos después de los campos de concentración, de vuelta al territorio y la reorganización como comunidades de los sobrevivientes. Y la complejidad que tenía esa historia y que había que cambiar incluso los marcos interpretativos y las teorías con las que pensamos el mundo para poder entender esos relatos. Entonces empecé a entender en Cuyaman lo que eran los Netram. Los Netram, que son las memorias, las historias que ellos... Netram es historia verdadera, ¿no? Si un anciano dice que me va a contar un Netram, me está diciendo que voy a contar lo que verdaderamente pasó en el pasado. Entonces, trabajando con los Netram, empecé a enfocar mi carrera en el trabajo de las memorias. Hoy en día gran parte de mi trabajo consiste en ir a distintas comunidades que les interesa trabajar conmigo y con mi equipo de investigación la reconstrucción de esos Netram y armar su propia historia, ¿no? Y la antropología tiene herramientas para ayudar a unir esos fragmentos, a reconstruir esas historias. Y en gran parte de lo que hago se ve en eso. Y otro que para mí también marcó mucho mi carrera fue haberme encontrado con las organizaciones que se estaban conformando en esa misma provincia donde está Cuyaman, la provincia de Chubut, que se estaban conformando también en la década del 90. Entre ellas la 11 de octubre, el Frente de Lucha Mapuche Campesino, ¿no? Organizaciones con pensamiento mapuche y planteando una lucha desde una filosofía y un pensamiento mapuche. Y me quedé maravillada de esos procesos. También cambiaron mi perspectiva política, también influyeron en la manera de hacer teoría antropológica, ¿no? Concepciones como autonomía, horizontalidad, autodeterminación, decidir por uno mismo, el esfuerzo que hacían los militantes para recorrer esas grandes distancias, los militantes y las comunidades, ¿no? Para juntarse, tuve la oportunidad de participar de casi todos los parlamentos que se hicieron mapuche, los parlamentos autónomos. Y a partir de entonces es esto que yo te decía, la agenda de investigación en parte estaba como orientada por las teorías antropológicas que uno fue incorporando, pero gran parte fue reformulando conceptos, categorías, filosofías, preguntas, en función de lo que empezaban a ser los intereses de estas organizaciones o de las comunidades. Hoy en día yo creo que si yo tengo que pensar cómo fue mi carrera estos 25 años de antropóloga, pienso que aprendí un enfoque maravilloso en la universidad, ¿no? Como para poder deconstruir, para poner en contexto, para entender los sentidos locales.
pero mi carrera se fue formulando por las experiencias en el trabajo de campo, por mis experiencias en esa trayectoria de haber acompañado los procesos en la Patagonia, ¿no? Y eso fue marcando cada uno de los diferentes temas en los que fui como enfocando o realizando mis investigaciones. Yo creo que van en paralelo, porque yo pienso, cuando las organizaciones mapuches iban pensando temas de autonomía, mis trabajos se orientaban a pensar autonomía, ¿no? Y así iba como en sintonía, como iba siendo como en paralelo, ¿no? Por dar un ejemplo. Y lo mismo pasa con el modo en que uno empieza a entender las memorias, el modo en que empieza a entender los sentidos de reagrupamiento, la noción de denuncia. Y una particularidad, o algo que para mí es el tema que es necesario comprender y desarrollar teóricamente mucho más profundo, es, hay un filósofo, Foucault, que centró mucha de su teoría en hablar del arte de gobierno, ¿no? De hablar del poder, hablar de las imposiciones, hablar de cómo se gobiernan las mentes, las personas. Pero este mismo filósofo plantea que tan importante como el arte de gobierno y tan histórico como el arte de gobierno es el arte de no ser gobernados de esta manera y a este precio. Es decir, el arte de la lucha. Claro. Y yo creo que los mapuches, el pueblo mapuche, tienen mucho que aportar en ese arte de no ser gobernados, ¿no? En pensar la insurrección, la desobediencia, la lucha, el cambio, la transformación. Mientras que de la ciudad se ve al pueblo mapuche como una anécdota folclórica o como una víctima perpetua, siempre en estado de extinción. La realidad de estar ahí muestra que en realidad el pueblo mapuche está realmente en una vanguardia a la hora del desarrollo humano y que en realidad quien está pudiendo aprender o se puede beneficiar de la solidaridad es más bien el resto de la población. Exacto, porque es como si no hubiera punto medio. O es el objeto folclórico del pasado, las raíces y ¿no? Un objeto pintoresco, pasamos de eso, o la víctima, que va en conjunto con ese estereotipo, claro. Pasamos a el terrorista violento, irracional, fundamentalista. Que pasa su vida a llenar cóctel molotov. Exacto. Entonces lo que hay en realidad es una falta de comprensión y, como decís vos, del aporte que sería para el desarrollo humano en esto de no ser gobernados de esta manera y a este precio, ¿no? ¿Y no crees que puede haber incluso del resto de la sociedad, ya no de la clase dirigente o de quienes controlan los medios, como una negativa o cierta resistencia a poder ejercer o apropiarse de esta toma de conciencia de que hay una realidad realmente paralela o alternativa a la que ellos están viviendo, que estaba desde antes y sigue estando y ciertamente va a seguir estando? No hay una resistencia a la gente a querer abrazar y conocer un poco esta realidad. Bueno, esa respuesta es heterogénea, hay gente que que resiste más, hay gente que resiste menos. Ayer en una charla con exiliados chilenos acá en Francia, exiliados de la dictadura, tuvimos una conversación, ¿no? Y salió ese tema, y el porqué de esa resistencia. Y conversamos de eso. Cuando la subjetividad ciudadana, ya sea del argentino, del chileno, cualquier otro... Yo intento separar de lo que pueda ser el racismo, que estructural, exacto. Que viven y han vivido siempre la nación mapuche. O en todo caso, el racismo tiene como muchas escalas, ¿no? Sí. Un gradiente muy diferente. Y podríamos decir que hay decíamos, hay racismos que se alimentan a sí mismos desde el poder y para hacer, que es más, con eso no se puede discutir, porque hasta tiene una funcionalidad pragmática para seguir dominando, ¿no? Pero hay otros racismos con los que se puede trabajar diferente. Yo creo que eso también es el desafío de todas las ciencias sociales, no solo de la antropología, discutir eso, ¿no? De hecho se dice que la antropología tiene como meta y como uno de sus objetivos
de construir el sentido común y las ideas naturalizadas, racistas, discriminatorias, ¿no? Hay una carta, un memento de la deontología, de la sociología, que se puede entender como un código deontológico. Algunas profesiones lo tienen, ¿no? Yo no sé si... Está en la misma metodología. En los presupuestos del enfoque antropológico está de construir el sentido común y las ideas etnocéntricas, que serían las discriminatorias, las racistas, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué iba a decir? Bueno, hablando de estos gradientes de racismo, de estas diferentes formas de ser racista, la ciudadanía, en nosotros argentinos, en nosotros chilenos, esa subjetividad que a uno lo hace de hecho ser, ¿no? Está constituida también a partir de las negaciones de otros. Entonces muchas veces, como todo nacionalismo. Como todo nacionalismo y como es un principio casi de la identidad, ¿no? Pero de la identidad nacionalista en particular. Entonces, dejar de negar al otro implica también de construir y trabajar lo que es la propia identidad. Entonces, en una sociedad blanca, descendiente de europeos, como se considera la Argentina, donde el tema indígena no es un tema y no es parte de nuestra constitución como ciudadanos argentinos, ¿no? De lo más intrínseco, sí, dar un lugar de construye. O sea, te implica reformularte de otro modo. Eso sí es trabajable. Está muy profundamente arraigado, pero sí es trabajable. Es un racismo porque termina siendo un racismo. Negar al otro es racismo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera ahí vemos que hay mucho terreno de trabajo, ¿no? Poder problematizar eso, la forma en que nos estamos pensando. Sí. ¿Te parece que es cierta la idea de que se suele notar en algunos grupos oprimidos que se reconocen víctimas del racismo? ¿Te parece notar que haya cierta resistencia a la hora de hablar verticalmente con otros grupos similares, quizá en otras partes del mundo, en otras identidades que le cuentan que sufren los mismos problemas, que sufren las mismas dinámicas y que por ende quizá no es una cuestión tanto de racismo, sino incluso peor, de la sociedad occidental, la cuestión de la explotación, la cuestión de la opresión que el capitalismo él mismo ejerce? ¿Notás que hay cierta resistencia en algunos de estos grupos a reconocer la universalidad del enemigo que tienen por temor a perder quizás subjetivamente esta identidad cultural que ellos defienden? Yo no sé si está clara la pregunta. Bueno, se habla generalmente de una doble discriminación o un doble racismo cuando uno está hablando de una subordinación no solo de clase, sino también una subordinación racializada, ¿no? Claro. Entonces, sí hay muchas experiencias, por ejemplo, contadas de personas mapuches que cuentan que eran discriminados por los mismos obreros de la fábrica, ¿no? En la que tuvieron que trabajar, o cuando eran peones por otros peones no mapuches, y esa sería la doble discriminación, ¿no? Como cuando se cruza la desigualdad con diferencias racializadas, claro. ¿sí? Y eso es lo que uno llamaría esa doble discriminación, ese doble racismo, ¿sí? Y sí hay a veces resistencia. Yo creo que ahí hay un punto donde como el entendimiento o el sentir que hay experiencias compartidas entre personas que viven la desigualdad de un modo parecido y quienes, además de esa desigualdad, están planteando otras diferencias que también están cruzadas ahí, que entran en juego. Es muy fuerte el hecho de que en la sociedad argentina hay vidas que valen más y vidas que valen menos, ¿no? Desde los inmigrantes limítrofes, los que se llaman los cabecitas negras, ¿no? Respectivamente, pero son todos los inmigrantes del interior o de los países limítrofes. Con ese concepto incluso se desdibuja lo indígena, porque entra todo dentro de esa misma bolsa. Entonces, el morocho de las villas, el inmigrante boliviano, el inmigrante chileno, el inmigrante peruano,
y el indígena son todos parte de la misma negación, digamos, ¿no? En ese imaginario argentino. Y me enojé mucho, incluso me enojé mucho con nuestro propio trabajo, estos últimos años. Parece un poco ingenuo, pero nos sorprendió a muchos de los que trabajamos con estos temas y que trabajamos en conjunto por ejemplo, con pueblos indígenas. Nos sorprendió mucho cuando los últimos acontecimientos, el tema de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel y la represión de gendarmería en las comunidades y los desalojos, cuando todo eso cobró relevancia nacional y pasó a los medios nacionales y a las redes, entonces en las redes de Facebook, no sé, hasta mis amigos de secundario, ¿no? Hablaban de los mapuches, empezó a ser tema para todos. Por eso decimos que se nacionalizó el tema del pueblo mapuche en particular. Y decía, la sorpresa fue el racismo que había. O sea, es como que se habilitaron discursos que parecían que estaban como... Uno había pensado que ya no estaban. Evidentemente estaban silenciados, pero estaban. Y es como que se destapó una olla y lo que surgió fue realmente feo. Apareció una sociedad racista. Gente que incluso en el mejor de los casos adopta el discurso que de todas formas uno no le puede encontrar ninguna legitimidad, pero el discurso de la nación mapuche se instala en Argentina en 1833. Sí, ponerle una fecha por ya poner es una una fecha historia definida, negadora. reciente, Sí. Como si eso justificase que Benetton pudiera en el 2000 o en el 92. Sí, el pelearse por la fecha de cuando el pueblo mapuche... Como si eso pudiera... Sí, negándolo. Además de ridículo, es una postura negadora y fundamentadora de otras políticas. Ahora, en relación con esto que te decía, ¿no es cierto?, del racismo que nos sorprendió a todos, pensamos que se venía haciendo otro trabajo de concientización que estaba lejos de aparentemente de haber logrado el objetivo que uno pensaba. Nos hizo a muchos, y incluso a muchos militantes mapuches, pensar en este proceso después de la dictadura y cuando viene la democracia en el 83 en Argentina, en 1983, empezó todo un proceso de los juicios a los militares, los testimonios, ¿no?, de los familiares de los detenidos, etc., de las madres, de las abuelas. Y en ese proceso, que habrá terminado incluso hace unos años atrás, y todavía de hecho no termina, pero es un proceso que fue muy profundo y caló profundo y se hizo un piso de un nunca más bastante compartido. Es como que se juzgó, y eso cambia las cosas, ¿no? Se habló de eso y se juzgó. Estuvo mal. El terrorismo de Estado estuvo mal, y eso lo sabemos todos. Y no está habilitado el discurso para decir algo distinto, porque está bien que no esté habilitado. No hubo una guerra, ¿no?, en la cual un Estado legítimo se defendió de unos terroristas. Eso quedó claro para todos los argentinos, ¿no? Hubo como una reparación en la conciencia en relación con eso. Entonces hay discursos que ya no se puede habilitar. Es más, si alguien dice, va a ser posiblemente crítica, si alguien habla de un modo diferente o sale con un discurso discriminador al respecto, va a ser juzgado. Es fácil que encuentre resistencia. Va a encontrar resistencia. Entonces uno se pone a pensar, con la historia del pueblo mapuche también es una historia reciente y nunca hubo un proceso parecido. Entonces todavía está habilitado el discurso discriminatorio y racista, ¿no? Puede aparecer cualquier comunicador, porque si escucharon los discursos que escuchamos, ¿no? Incluso se permite... decir cualquier barbaridad en la televisión, en los medios, en la radio. Cualquier político puede decir cualquier barbaridad, siendo un funcionario público, ¿no? Y elevando el discurso del terrorismo. Y alimentando el discurso del terrorismo, y alimentando el discurso de la discriminación, y de que hay vidas que valen menos, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, sí, es una deuda que tiene el Estado y los gobiernos y la ciudadanía de también hacer un juicio. Se tiene que poder hablar, no puede haber
una reivindicación a Roca si Roca fue hizo terrorismo de Estado, digamos, claro. ¿no? Tendría que poder pensarse de otro modo, y ahí sí estamos lejos, ¿no? Todo lo bueno que surgió del otro proceso no surgió en este proceso. Yo creo que eso todavía habilita que no importe tanto. Y en este momento están... la Gendarmería está actuando, la Gendarmería, las Fuerzas Armadas en general, la Prefectura, la Policía, están actuando de modos a los que no veníamos estando acostumbrados. Entonces, que asesinen a un chico que está apoyando la recuperación de su familia, una recuperación territorial, que lo asesine Gendarmería y que la sociedad no responda con el mismo enojo que responde en otras situaciones, eso es lo que uno piensa, bueno, a ver, que esto tiene como una estructura, sí, de un racismo solapado para algunos y mucho más declarado para otros, ¿no? Entonces se podría pensar, quizás hay lugar para pensar que la muerte de Maldonado no se entendió tanto como un mensaje de que cualquiera que tome partido por los mapuches va a tener el mismo tratamiento que habitualmente reciben los mapuches. Sí. Y quizá el ruido mediático que hubo se resume solamente a uy, mataron un blanquito que viene de la ciudad. Sí, la historia también es muy complejo, ¿no? Depende de quién lo esté leyendo y cómo. Fue una lectura que hicieron algunos militantes mapuches, decir, bueno, y militantes de derechos humanos que decían, se está queriendo asustar al solidario con el pueblo mapuche. Sí, en parte. Pero eso de parte de los militantes mapuches, es que la sociedad... Y de algunos militantes de derechos humanos también. Claro, pero es que la sociedad, en tanto que grupo urbano, de clase media, de blanco argentina... La sociedad, vamos a pensar, no sé, Buenos Aires, ¿no? Alejado más bien, claro. Una persona progresista, con ideas progresistas. Santiago Maldonado... y la familia de Santiago planteando que estaba desaparecido. Claro, porque hubo una familia. Trajo como una asociación muy directa con la historia sí, del terrorismo de Estado, ¿no? Y de esos mecanismos. O sea, fue una asociación que se hizo inmediatamente, entró rápidamente dentro de ese discurso. Yo creo que eso fue gran parte del apoyo. Esto que te digo, que los argentinos tenemos esa sensibilidad, esto no puede volver a pasar. Santiago Maldonado está haciendo una repetición de algo que ya no podía pasar. Cuando eso pasa con un mapuche es otra cosa. No parece que tener... Es que no se asocia del mismo modo. No parece tener familia que salgan en los medios llorando su pérdida. No, tienen una performance distinta, ¿no es cierto? Está la familia. Obviamente que está la familia. Y están los cuerpos. Y están los cuerpos, y está... Sí. Sí. Habría... Es una deuda pensar mucho mejor esas diferencias, esos procesos construidos de modo tan distinto, ¿no? De hecho, la recuperación en la que asesinan a Rafael Nahuel es una recuperación que surge porque una comunidad decide recuperar ese territorio que no necesariamente era el de sus ancestros, porque al argentino le gusta escuchar la historia como para sentirla legítima de que ahí vivía su abuelito, claro, y lo despojaron, entonces o que los echaron y vuelven, porque es ¿no? el sentido de propiedad que uno entiende. Porque es el sentido de propiedad que uno entiende. Y lo que estaba pasando con esa recuperación tenía que ver con una niña, una adolescente que estaba levantándose como machi, que había tenido un sueño, la familia decide apoyar ese levantamiento como machi. Tenía que ver con un espacio ceremonial, ese era el lugar que había soñado. De hecho era un lugar donde no vivía nadie, era un lugar de parques nacionales, ¿no? Que estaba en manos de parques nacionales. Que ancestralmente, seguramente tenía Ñen, Nehuen las fuerzas, porque era un territorio ancestral, ahí habían estado los ancestros mapuches. Y eso fue ridiculizado. Ahora voy a soñar y voy a recuperar, ¿no? Como esa falta de entendimiento de que las cosas y la política y las alianzas y los procesos se entienden de otro modo. Eso lejos de ser comprendido. ¿Y eso es un trabajo para un antropólogo? Recuperar ese vínculo. Sería muy soberbio decir que eso lo vamos a hacer nosotros, pero yo creo que ahí está donde podemos colaborar, ¿no? En
construir discursos, construir textos, armar diálogos, favorecer conversaciones, de construir categorías, de construir conceptos. Uno de ellos es la idea de territorio, la idea de comunidad, la idea de propiedad, la idea de Estado, la idea de gobierno, la idea de... hay una que es la idea de política, ¿no? Eso es fundamental, porque mientras entendamos la política tal como se entiende desde Occidente, no podemos dialogar políticamente con aquellos que piensan la política de otros modos. O sea, desde la política moderna, la política de Occidente, las alianzas son entre seres humanos y los seres humanos representan a los seres humanos. Claro, la naturaleza es cosa de la ciencia, no tiene nada que ver con la política. Hay una delegación. Sí. Y para el pueblo mapuche la política son alianzas mucho más complejas y como decían recién los chicos, ¿no? Las alianzas políticas y las más fuertes son con el entorno, con esas fuerzas, ¿no? Entonces si hay un sueño y hay una relación con un lugar y hay una alianza, eso está primero. Eso es parte de las negociaciones políticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Sí. Eso moviliza. Por eso para mí fue tan importante en Cuyaman empezar a entender también cómo los ancianos y las ancianas orientaban sus decisiones, sus vidas, sus proyectos políticos en la comunidad en función de sus sueños, en función de las obligaciones que sentían con un lugar, con un territorio. Estaban realmente afligidos porque no se estaban haciendo las cosas como debían hacerse. Y eso iba a ir en desmedro de toda la comunidad, de sus familias. Había que hacer algo al respecto, ¿no? Y yo creo que parte de la reconstrucción de los conocimientos, de las memorias, hizo que mucha más gente mapuche empiece a entender el mundo desde esas alianzas, desde esos compromisos. Entonces, yo creo que uno de los conceptos que más deberíamos poner entre paréntesis es el modo en que entendemos la política, para poder realmente dialogar con otros grupos, ¿no? Porque cuando se encuentra uno con una filosofía que está tan en contradicción quizás con lo que uno lleva viviendo desde siempre, de sus tradiciones sociales impuestas... como uno no tiene traducción, lo primero que hace es ridiculizar. Es que puede ser hasta un mecanismo de defensa, Sí, tengo que reducir esto, tengo que simplificarlo y tengo que ponerlo en el lugar del misticismo religioso, folclórico, inútil, ineficaz. Sin embargo, y esto parece que fuera todo el tiempo así, hay gente que cree que los mapuches son 4 viejitos que no malviven y que no van a poder sostenerse, y otros que creen que ya no quedan, porque parece, según lo vemos en televisión, están todos muertos, los están matando a todos, y está esta parte también de decir, estoy viviendo de una manera distinta, estoy viviendo con una dinámica distinta, la cual no soy más el eje de la tierra, soy parte de... no hay más una situación de subordinación, de explotación, digamos, hay una dinámica completamente distinta, pero esto, para el común de los mortales que lo descubre en este momento, hay una reacción inmediata de la primera reacción es como molesta, desestabilizante, ¿no? hay una zona de confort que desaparece. Entonces, se tiene que reducir. Sin embargo, esta gente que no es que se despierta hoy de un sueño y seguro se va a equivocar. La gente lleva 9.000, 8.000 años viviendo de esta manera como mínimo y sigue al día de hoy. Sí, son incluso jóvenes que fueron tomando conciencia de su identificación mapuche en estos barrios pobres, y quizás unos años atrás no se identificaban como mapuches, a lo mejor hace unos años atrás no tenían ni idea de las palabras en mapuzungún y ahora empiezan a hablarlo, ¿no? Empiezan a hablar en mapuzungún. Ha habido medios que empiezan, lo que es antiguo es, sí, esta filosofía, este conocimiento, ¿no? Una de las cosas que también siempre menciono, porque es una manera que también cuestiona las formas en que uno ve a los luchadores mapuches y a la gente mapuche, es que muchos de ellos, antes de empezar un diálogo, antes de empezar una negociación, ya sea con funcionarios del Estado, ya sea con otros organismos u organizaciones, es crear las condiciones de un diálogo recíproco. Por ejemplo, cuando ocupan las oficinas del SENASA,
es una oficina que impedía el paso del Dahuen, el remedio mapuche, por la frontera entre Argentina y Chile. Es una oficina que controla, digamos, lo que se pasa, ¿sí? Fitosanitario, ¿no? Sí, como sí, es una control cuestión fitosanitario, de que esto se puede pasar. mitad esto de no, seguridad sí. pública, mitad de higiene. Exacto. Entonces, ocupan el edificio. Entonces estaban parados, ¿no? Todos así amontonados. Ellos, los funcionarios estaban detrás del mostrador, todos parados, incómodos. Esa situación implicaba un diálogo cortito y... Entonces lo que decían los funcionarios es, bueno, nosotros no podemos decidir, en todo caso hablemos, cuéntanos qué... en esa oportunidad dicen los mapuches entonces, ¿no? No, así no es la manera. Merecemos otro trato. Este lugar es pequeño, estamos incómodos. Ustedes son las personas indicadas para decir. Primero se establece el piso de respeto, se ¿no? definen los términos. Los términos de esa conversación. Y yo creo que eso es maravilloso también, porque generalmente cuando se piensa, bueno, sí, la solidaridad más paternalista, y yo creo que lo que uno aprende de estar acompañando en las luchas del pueblo mapuche precisamente es que toda solidaridad o toda negociación o todo reclamo parte primero de un piso de respeto y lo más posible, o sea, lo más que se pueda en reciprocidad, ¿no? Lo cual no responde a una cuestión de tradición o de folclore, responde simplemente a una cuestión de sentido común, de madurez social. Sí. Uh-huh. Y eso ha sido permanente, ¿no? Lo que a veces se menciona como el orgullo, la soberbia mapuche, yo creo que es un arte de no ser gobernados, claro, que viene de... Quizá la soberbia de mucho proceso de lucha, de mucha experiencia. Sí. Claro, quizá la soberbia está en el ciudadano que es parte de un Estado que tiene 199 años, uh-huh, a explicarle o catalogar uh-huh, a una nación que cohabita en ese territorio uh-huh, desde hace 8.000. Uh-huh. Y no pretender tratarla en los términos que merece ser tratada, ¿no? Claro. Sí. Y lo otro que agregaría, también pensando en este mismo proceso, por ejemplo, ¿no? Que mencionaba recién con el SENASA. Pero para tomarlo de ejemplo. También lo que se hace desde la antropología es precisamente porque uno está trabajando desde lo particular, desde lo micro en profundidad, ¿no? Acompañando procesos y grupos desde lo cotidiano, es entender cuál es esa experiencia de ser subordinado, porque la subordinación no homogeniza tampoco, las experiencias son completamente heterogéneas, ¿no? Entonces, cuando empiezan a contar qué implica para ellos pasar la frontera, entonces empiezan a salir todas las experiencias, los nervios, porque uno espera ser maltratado, porque uno espera que lo van a detener con seguridad, que lo van a molestar, traiga o no traiga la abuela, traiga o no traiga ese remedio, ¿no? Entonces, cómo uno va viviendo sus vidas en los hospitales, en las escuelas, en la calle, en el centro, en las ciudades, cuando va a las oficinas. Uno está, no sé, uno va a la oficina y tiene la experiencia de reclamar hasta no ser escuchado y no ofenderse si lo hacen esperar mucho. Bueno, ¿qué pasa con las personas a las que siempre las hacen esperar? O que no las atienden, que por ahí hicieron un montón de kilómetros para llegar a la oficina y nunca, ¿no?, le abren una puerta. Esas experiencias particulares de cómo se vive en lo cotidiano la desigualdad, también para mí es parte del contexto, pero así podríamos seguir multiplicando ejemplos. Sí, no, pero está bastante porque ¿cuál claro. es la experiencia de ser mapuche en una ciudad? Esto que se mencionaba antes, ¿no? De un chico en la ciudad, un joven mapuche posiblemente, o termina en la droga, en el alcoholismo, en las bandas. ¿Cuáles son esos recorridos medio que uno está acostumbrado a que son sus trayectorias? Entonces, cuando uno entiende esos modos de entender la desigualdad, de vivirla porque ahí se forjan los sentidos, de ahí salen los discursos y los proyectos políticos también, de esas experiencias, de esos enojos, de esas broncas, de esa experiencia de desigualdad, ¿no? Entonces yo creo que cuando decimos que hay que empezar a complejizar
el modo en que entendemos la política implica todo eso. No entenderíamos un proyecto político si no lo vemos, tanto desde lo que son las filosofías y las formas de ver el mundo de lo mapuche, esto que decíamos antes de las alianzas y el entorno, y si no lo entendemos desde las experiencias de desigualdad tal como por años son vividas. Porque ¿qué implica haber recibido de tus abuelos una historia de despojo, de tus padres una historia de humillación, de tener experiencias de alcoholismo en tu familia, experiencias de pobreza, experiencias de no accesos? Sin caer Es en como, ¿no? Es como, desde ahí después sale también la exigencia de no más esto. Claro. Sí. No, iba simplemente preguntar si era esto sin caer en la trampa de intentar buscar equivalentes en otros aspectos, en otras capas de la sociedad, en otros tipos de sociedad. Posiblemente haya muchas similitudes y también muchas diferencias, ¿no? Sin que esto necesite ser reducido de esta manera, porque es en lo que caemos siempre. Cuando Jones Wallace es detenido, un medio como Clarín se divierte a escarbar los archivos de internet para mostrar que, bueno, que cuando era adolescente... Sí, era el hermano de Facundo, ¿no? Había sido... Bueno. Sí. Sí. Digamos, un Entonces, medio de prensa mayoritario más que hace un trabajo de archivo que no haría nunca con otra persona. Sí, como porque para ahí que también... como si eso cambiara algo, digamos. Lo que está en juego son los criterios que uno tiene de que es un mapuche auténtico, un mapuche verdadero, ¿no? Claro. Por eso ahí habla más de la ignorancia del que lo hace. O de la mala fe. Sí. Porque en ese caso se puede hablar, como Clarín se ha ocupado él mismo de demostrar, hay un objetivo definido, que no es el informar al público. Sí. Bueno, una de las cosas que sí empezó a pasar con mucha más obviedad que nunca es que los medios inventan. No solo manipulan, usan estas estrategias, ¿no? Sino que además inventan. Crean hechos. Crean hechos, inventan números, inventan acontecimientos, no solo los medios, sino también los funcionarios. La ministra de Seguridad, Bullrich, ha mentido en público, ha hablado de certezas que nunca fueron certezas y que consta que son mentiras. Sin ir más lejos, Natividad Yanquileo hace unos días comentaba de una operación policial que se hizo en Chile, en la cual terminaron procesados muchos adultos, jóvenes y niños menores de edad por mensajes de WhatsApp, Telegram y aplicaciones que no son necesariamente... que ningún servicio de inteligencia podría decodificar, y por mensajes que hacían referencia a hechos que no solo no existieron, sino que esos mismos mensajes la policía admitió haberlos escrito ella misma y agregado a los dossiers, a los archivos de la causa. Esto provocó un viaje de un ministro chileno que había habilitado estas escuchas que resultaron falsas a Argentina. En el marco de una supuesta investigación por tráfico de armas, en el cual mapuches de Argentina estaban suministrando armas a mapuches del lado chileno. Bueno, eso da tanta bronca, ¿no? Una de las cosas que también empezaron a pasar en Argentina, en Chile entiendo que ya pasaba hace rato, pero que empezaron a pasar en Argentina es que, por ejemplo, algunas personas mapuches que estaban como mucho más complicados en procesos policiales, en causas, ¿no? Por antecedentes, etc., se les daba la salida de solucionar esos problemas de antecedentes, o si se infiltraban en algún parlamento, en alguna reunión, o si testimoniaban en contra de, ¿no? O uno se fue enterando, o algunos los mismos mapuches lo fueron diciendo, que se encontraron en esas situaciones. De hecho, la causa el primer juicio a Facundo Jones Wallace queda, ¿cómo es cuando se me fue la palabra? Cuando sí, queda sobreseído, queda en la nada, porque su testigo había sido torturado y había sido un caso semejante, el testigo que utilizaban, ¿no?, para acusarlo, claro, era un mapuche en esa situación y que dijo, no, me obligaron. Claro. Me obligaron a testimoniar esto y me golpearon muy fuerte para que lo haga, y cuenta eso, ¿no? Entonces, sí,
convengamos que los antropólogos estamos más acostumbrados a trabajar con construcciones estereotipadas, con discursos, con racismo, con estructuras de pensamiento, pero ya con la mentira, con la tortura, eso ya es una denuncia así. Esto está pasando y no puede pasar, claro, ¿no? Es como, debería escaparse del ámbito profesional. Sí, sí. A mí me llamó mucho la atención, es una obviedad, pero tan profunda en sí misma como obviedad. Cuando Natividad decía, si alguien me viene a contar a mí que desapareció su hijo, que torturaron a su hijo en dictadura, no me tiene que convencer, eso no puede suceder, no puede ser de ese modo. Me voy a solidarizar sin necesidad de que me tenga ni que dar detalles, ni convencerme, y ¿por qué no pasa igual? Cuando en el dice, presente, ¿no? con el 2018, están asesinando a Mapuche. un chico joven que se solidarizó con su familia por lo que pasó. Están torturando a un chico para que están haciendo... ¿Cómo eso no genera, sin tener que dar tanta explicación, sin tener que convencer a nadie de que no son delincuentes, que no son esto, que no son terroristas? ¿Cómo no genera solidaridad Y eso, el hecho en sí mismo, no? Y esa falta de empatía, ¿es solo producto del racismo? ¿O puede jugar el hecho de que esta gente que está sufriendo ahora con las mismas armas con las que los estados disfrazados de dictadura, o asumidos, mejor dicho, como dictadura antes, habían atacado a toda la sociedad, a todos los habitantes del país, se están atacando a gente que está viviendo de otra manera, que no está aceptando vivir en una dinámica social como la que se da mayoritariamente, como la que forma parte del Estado, como la que impone el Estado. Hay un alejamiento, hay una diferencia, hay un desconocimiento, hay una negación más o menos consciente que está impidiendo ese nexo emocional, esa toma de conciencia. Sí, exactamente. Y esto se debe... Para no decir a aquellos que ya lo plantean desde una cuestión más racista, una estructura más racista, ¿no? Pero hay una distancia. Y esa distancia sí hay que trabajarla y en profundidad, ¿no? Pero esta distancia el Estado argentino o el chileno se crea en 1810, 70 años después se hacen los grandes genocidios que ni los españoles antes, ni incluso los incas del lado chileno habían logrado cometer. Se legaliza en cierta medida la esclavitud con estos estados nacionales jóvenes, pero esta distancia empieza ahí. Sí. Es que se puede hablar solamente de racismo. El Estado se formó, por eso yo hablo de ciudadanía, ¿no? El ciudadano ideal de este Estado, del Estado argentino, esta idea de nación, fue construyendo esa ciudadanía hacia nosotros con esa distancia. Por Claro, eso es tan importante hablar de los Netram, de las memorias, de revisar esa historia, de negar la historia oficial y reescribir esa historia del pueblo mapuche. Es importante, porque es ahí donde arranca todo, ¿no? ¿Y no hay una resistencia a trabajar de parte del ciudadano argentino lambda común ahora mismo? ¿De por qué le cuesta sí hay resistencia. Estirar su simpatía y decir, bueno, esta gente está sufriendo con las mismas balas con las que sufrieron nuestros hijos o nietos antes? Sí. Hay resistencia a achicar esas distancias. Pero es que esa resistencia solo puede ser parte del racismo, o también parte de que esa gente está viviendo de una manera distinta. Que esa gente está cuestionando y no aceptando la forma en la que vivimos. Sí, vos estás diciendo que Me sería una forma de vida cuestionadora. Por el simplemente hecho de existir, de una manera vertical, sin haberse sido sometido a las imposiciones capitalistas de la propiedad, de la delegación de poder, de la creación de poderes permanentes, estructuras sociales rígidas, cosas que en Mapuche, por tener muchos más miles de años de edad que las naciones que se fueron formando en su territorio después no tiene, o no ha querido tener nunca. Quizá ahora esto se pueda ver como cuestionamiento, algo que genere una resistencia. Sí, pero para eso uno debería suponer que la mayoría de las personas conocen muy bien ese proyecto político. Pero es que no y uno pensaría, yo no sé si lo conocen tanto, para la mayor parte de las personas se trata de delincuentes, terroristas, fundamentalistas, irracionales, o los buenos, respetuosos,
Sí, simpáticos y terribles. Exactamente. ¿No? Es como... Sí, yo quería ver si había lugar, en tu parecer, Sí. simplemente Para para... que ya sea amenazante de por sí. Para ver si justamente esta visión reduccionista que se está perpetuando a través de los siglos, porque ya Sí. llevamos dos, Sí. no tenga quizá en parte o para algunas personas como razón de ser justamente que si no implicaría correrse una zona de confort, aceptar que hay dinámicas y que hay Sí. realidades paralelas, Sí. alternativas, muy diferentes a las que Sí. estamos viviendo, en las que hemos crecido. Sí. Lo que quisiera plantear ahí nomás es, yo entiendo, y lo he sostenido varias veces, que la forma de practicar, de vivir y de relacionarse, comunicarse con el territorio que plantea el pueblo mapuche y que es parte de su proyecto político de reconstrucción, es antagónica al modo en que se vive en el territorio para el resto de los argentinos y que se concibe el territorio como recurso, como propiedad privada, etc. Y como es antagónica, es amenazante. Eso sí. Y algunos podrán percibir esa amenaza. Lo que planteo también es que no necesariamente es tan diferente. Que hacer hincapié en que es muy diferente es parte de lo que se tiene naturalizado desde el resto de la sociedad. Claro, que quizá ¿No? pase por de construir esta distancia que en realidad es bastante artificial. Porque de pronto, si hay un grupo anarquista que también piensa que no tiene que haber propiedad privada, Estado, no es tan diferente, ¿no? Y en términos de concepciones, a lo mejor amenazan ciertos principios también. La diferencia más radical que se percibe o que se ve en torno al pueblo mapuche es esto que hablábamos antes, ¿no? La negación, el exotismo, y entiendo que como diferencia de ese tipo sí es más amenazante, como vos estás planteando. Simplemente lo que quiero decir es, en realidad no es tan diferente. Claro. ¿No? Es como se tendrían que poder hacer marcos de diálogo posibles, y debería ser posible, pero para eso uno tiene que sí, entender más, comprender más, saber más, sí, conocer mejor, ¿no? Uh-huh. Y vos, Ana, llevas 25 años Sí. trabajando en esta disciplina. ¿Fue tu primera opción a la hora de elegir tus estudios? Fue mi primera opción, soy maestra también, hice profesorado, pero paralelamente, ¿no? Como para gestionar mi carrera como antropóloga. Y prontamente empecé a trabajar en investigación, así que me he dedicado tiempo completo a la antropología. Sos parte de un grupo de estudios también, ¿no? Sí. He tenido la suerte de un sistema público que siempre voy a defender, porque hice toda mi carrera en ese sistema público, me formé con excelentes profesores en una excelente universidad, hice una carrera de investigación en ese mismo sistema, he vivido de eso toda la vida y hoy en día sí dirijo un grupo de investigación que se llama ERGEMAS, el Grupo de Estudios en Memorias Autorizadas y Subordinadas, donde hay investigadores que trabajan temas de inmigrantes limítrofes, de afrodescendientes, la mayoría trabaja con pueblos indígenas y la mayoría con el pueblo mapuche. Es un grupo a nivel nacional que tiene mucha gente también en Patagonia trabajando y entendemos todas y todos los integrantes que la antropología tiene las dos patas. La pata académica, o sea, la discusión de los conceptos, de las teorías, ¿no? El cuestionamiento permanente de las teorías que utilizamos y el aporte a esas teorías de conocimiento, y el compromiso político, un conocimiento comprometido. De hecho, en la metodología la mayor parte de los que formamos el equipo trabajamos en lo que se llama una antropología en colaboración, ¿no? Donde uno va pensando los temas y organizando las agendas académicas en función de los compromisos y las alianzas políticas. Y eso no lo hace ni menos académico, ni menos
aporte al conocimiento. Es una discusión que además pretendemos dar en la academia, ¿no? Que no existe una academia neutra, claro, ni objetiva. Entonces que el mejor modo de hacerlo es el modo comprometido, ¿no? Con el campo que uno trabaja. ¿Cómo ves? A nivel académico y sobre todo en particular vos a nivel profesional, ¿te proyectás? ¿Hay proyección o el trabajo, la manera de encarar el trabajo es más bien de día a día, sin dedicar mucho tiempo a lo que es la proyección a mediano o a largo plazo, ya sea de los proyectos o de tu recorrido personal? Los proyectos suelen ser de 3 años, los proyectos personales, una cuestión del sistema académico, ¿no? Sí. Son proyectos de 4 años, o sea, uno siempre en algún momento se tiene que sentar a planificar por dónde va a ir pensando los grandes temas. Después, en el día a día, uno va como respondiendo a cosas diferentes. Sí, yo creo que hay proyección, y sobre todo cuando uno trabaja en equipo. Allá en Argentina, como en otros países latinoamericanos, estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo. Entonces, cuando uno trabaja en equipo, de hecho en el equipo hay personas mapuches, cuando uno trabaja en equipo, también lo que termina pasando es que uno permanentemente está revisando esos proyectos a largo plazo, ¿no? Hacia dónde vamos, aparecen los más jóvenes que se están formando y que también nos exigen profundizar ciertas líneas, ¿no? Y sí hay una proyección, y yo espero que tengo mis objetivos, como decía recién, más personales, compartidos con algunos del grupo, que tienen que ver con esto de poder reconstruir esas memorias heterogéneas. Quizás para que alguien en algún día más adelante la junte y haga la gran historia, ¿no? Pero mi aporte sería poder, es como mi gran meta, porque no hay comunidad a la que llegue que no me empiece a sorprender de la heterogeneidad de memorias, de la complejidad de sus procesos, la complejidad de sus conocimientos, ¿no? Es como decir, y vamos trabajando eso. Entonces, yo creo que todo lo más que pueda hacer en ese sentido para mí es un poco ambicioso, pero bueno, hacia eso voy, ¿no? Y yo creo que en términos más teóricos espero que la antropología sea un aporte a pensar estas cosas que mencionábamos antes, ¿no? Esto sobre el arte de no ser gobernado de esta manera y este precio, lo que implican las luchas desde otras perspectivas, a poder pensar mejor esos temas. Creo que sería eso. De hecho, estamos creando una colección a pulmón, porque hacemos las publicaciones y dejamos los libros en las comunidades, ¿no? Autoridad de la comunidad, o sea, queda como los derechos para la comunidad. Y esta colección, que es del grupo Gemos, lo que está queriendo hacer es este trabajo en colaboración para ir reconstruyendo estas historias, porque el proceso antes, durante las campañas militares, los campos de concentración, los regresos, la formación de la comunidad, los despojos, parece una línea que es en parte compartida por todas las comunidades, pero la complejidad que adquieren esos procesos, las trayectorias y las formas de reconstrucción que fueron encarando cada una de estas comunidades, siempre es creativa, sorprendente, diferente, ¿no? Entonces dar valor a ese trabajo de poner eso en papel. Poner eso en papel y esto después habrá que revisarlo más a futuro, pero arranquemos de acá, ¿no? Claro. Acá está esto que reconstruimos, en conjunto, porque además cuando hacemos trabajo de campo generalmente las entrevistas, las conversaciones las vamos haciendo con los mismos jóvenes y viajamos para acá, viajamos para allá, después ya somos un gran grupo que se va moviendo por toda la comunidad, ¿no? Y ese proceso de reconstrucción también es importante, el proceso de hacerlo juntos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, yo sé que tienen todavía un poquito de tiempo acá en París, acá en Europa, con una agenda un poquito cargada. No sé si liberarte. Pero vamos mañana ya, sí, claro. Parece mentira que pasó el tiempo tan rápido. Sí. Te voy a liberar para que puedas seguir con. Bueno, gracias Mauro por las preguntas. No, gracias por querer compartir tu trabajo.